Estamos, pues como familia nos hemos reunido para poder compartir de nuevo la palabra del Señor y este capítulo es un capítulo que golpea, a, no, golpea en el sentido emocional, en el sentido de hacerte despertar a todo aquel que se acerca dándole su lugar a Dios, a todo el que se acerca a este capítulo, el capítulo 12, con, con un verdadero sentido de quién es Dios, con un verdadero respeto hacia las cosas de Dios, te mueve y te mueve desde las raíces, porque como vamos a ver, am, la razón de venir a Cristo es el amor que Él ha tenido. Ahora hay que entender ese amor para poder venir. Y una vez que estás entendiendo ese amor y que empiezas a amar a Dios en respuesta a ese amor, no te puedes quedar quieto. Tienes que moverte porque eres un ser vivo. Tienes que empezar a funcionar dentro del cuerpo de Cristo. Y considerando esas tres cosas que te acabo de decir, cuando una persona viene consciente, sinceramente, a este capítulo, entendiendo el amor de Dios, te mueve y empieza a producir el movimiento en la iglesia. Así es que permítanme, voy a compartir este primero con un gran peso en el corazón porque me habla profundamente y después con una sana, una amorosa intención de verte a ti, de verte a ti obrando y haciendo servicio para el Señor de una o de otra manera. Todos, ¿te acuerdas que dice que somos un cuerpo y todos tenemos un lugar en el cuerpo, el dedo pequeño, la cabeza, la oreja, todos tienen una función en un cuerpo. Así es que eso es lo que vamos a aprender. No te preocupes por si no sabes, por si no puedes, por si no alcanzas. Tienes una función. Así es que vamos a orar para que la palabra de Dios llegue así de manera directa, santa, limpia a nuestros corazones, ah, como debe ser. Padre bendito, te pido, Señor, que esta mañana nos permita, Señor, nos des la sabiduría, nos des la capacidad, nos des el amor, nos des la intención de escuchar tu palabra, Señor. Tu palabra, bendito Padre Santo, Señor, que es la que transforma corazones, que es la que cambia actitudes. Tu palabra es la que verdaderamente eh, vivifica a los muertos, Señor. Tu palabra es la que tiene poder para dar vida a los que estaban muertos en delitos y pecados. Y un día escuchamos tu voz y venimos a la vida, Señor. Te doy gracias por eso, Padre bendito. Te pido, Señor, que laves mis manos, Señor, que laves mi boca, mis pensamientos, Señor, y que no haya nada en mí que se metan en tu palabra, Señor. Perdóname, Padre bendito, por mis errores y permíteme transmitir, Señor, directamente tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que seas tú el que nos abre a través de tu Espíritu Santo, nos hable a cada uno de nosotros, Señor, y despierte en nosotros el amor, ese amor, Señor, que reacciona a ese gran amor que tú nos has dado. Te doy gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Y ahora nuestros niños van a pasar a su clase porque es muy importante, es muy saludable, es de mucha salud, niños, que desde niños ustedes empiezan a comprender y a saborear el amor de Dios, porque cuando desde niños aprenden eso, dice la palabra de Dios, enséñales de niños su camino y de grandes no se apartarán de él. Ellos vuelven siempre, siempre a los pies del Señor, porque, porque han nacido con eso. Entonces, por eso nuestra escuelita dominical es muy importante, no es como un momento para entretenerlos. Cada maestra de las voluntarias se prepara de verdad, con copias, con material para darles a ellos de la mejor manera, a su nivel, a su entendimiento, la misma porción que nosotros estudiamos como adultos. Si bien no hablan como nos hablamos como adultos, les llevan a su nivel la palabra, de tal manera que créeme, yo estoy seguro, tengo la fe, tengo la esperanza, tengo el amor que estos jóvenes, niños, estos niñitos están seguros en esta vida porque están siendo alimentados con la palabra del Señor. Y le voy a pedir a mis hermanos que pues se acerquen aquí a la mesa. Siempre hay quien se sienta hasta atrás en la iglesia y está bien.
Nada más déjenme decirles que creo que a todos los pastores, a todos los que predican, nos gusta tener a las personas aquí cerca, porque el ver sus reacciones nos motiva y nos dice si vamos bien, como dice, voy bien o me regreso. Entonces, a veces ver sus caras, eh, ver que no se están durmiendo o ver que se están durmiendo hace que cambie el tono de voz. Entonces, necesitamos y se los agradecería. Pero si quieren estar allá a la distancia, en el garage, escuchando la prédica, está bien, no hay problema. Yo entiendo que, bueno, ¿para qué les digo, verdad? Estamos en el capítulo 12 del libro de Romanos. Déjenme decirles brevemente que este parteaguas, como la mitad del libro que representa el capítulo 12 ya nos habló del 1 hasta el 11 versículos. Pablo nos habló de doctrina. Y esa doctrina habla precisamente de la culpabilidad, la doctrina de que todos somos pecadores, la doctrina de la justicia, del amor de Dios, del plan de redención que Dios ha tenido para con nosotros, del poder de la cruz, del poder del perdón, toda esa doctrina que es importantísima comprender para vivir una vida cristiana adecuada. Entender plenamente qué es el perdón, entender de qué nos perdona Dios, entender cómo nos perdona, entender por qué nos perdona y por qué necesitamos el perdón de Dios. Todas esas cosas son importantes para acabar con el yo, el independialismo de Dios. Soy independiente de Dios y vivo mi vida. Cuando entiendes el pecado y el perdón dentro de la misericordia del Señor, wow, tu forma de pensar cambia. Cuando entiendes esta doctrina de la justificación, de por qué la salvación es importante, de cómo funciona la santificación, de cómo fue un plan ideado por Dios desde el principio de los tiempos, de cómo Dios era el único que podía ofrecer ese perdón total y absoluto, de cómo la ley solo sirvió para mostrarnos nuestra incapacidad para hacer obras que pusieran en deuda a Dios con nosotros. Todas esas cosas que son doctrina nos llevan a entender el amor de Dios y el perdón de Dios. Comprendemos exactamente a través de todo eso que no hay sacrificio, ni manda, ni ofrenda, ni obra, ni que podamos pagarle a Dios por el favor que Él nos da. Así es que eh, es, es importantísima la doctrina, porque sin una sana doctrina no muere el egoísmo humano. Sin una sana doctrina, el ego, la independencia, el yo, el autopoder, el auto capacidad, no puede acabar, no puede morir, porque el ser humano hijo, Dios nos dio, dice, una sabiduría tan grande que la astucia hace que busquemos excusas y pretextos para las acciones. Y esa es una realidad. Y luego en general, o sea, no estoy apuntando a nadie específico o a alguna actitud específico. Cuando queremos hacer algo sin conocer a Dios, cuando no conocemos a Dios, eh, o hasta conociendo a Dios, y queremos hacer algo, le buscamos excusas y pretextos. La verdad, y buscamos siempre una forma de agarrarnos para decir, por esto hicimos esto. Entonces, una sana doctrina, cuando oigas doctrina, una sana doctrina es una sana explicación de por qué Dios es primordial en tu vida y por qué es necesario tu rendición a Cristo. Sin una sana doctrina, te digo, tu ego sigue siendo independiente. Así es que del 1 al 11 ya nos habló de esta doctrina. Ahora, el capítulo 12 en adelante nos va a motivar, nos va a guiar, nos va a apuntar y a señalar cómo debemos funcionar en este nuevo estilo de vida, en este cristianismo, en este ser que te conviertes en un servidor de Cristo, en alguien que ama a Dios y que ama a sus hermanos. Entonces empiezas a vivir. Ahora, es importantísimo, después de revisar estas cosas y de oír algunos comentarios y prédicas, que hablemos y definamos el amor bíblico. Recuerda, para la palabra amor, en griego hay tres palabras que pueden describir el amor o que se utilizan para describir el amor. Una palabra que se utiliza es el amor eros.
El amor eros, de donde para griego eros, donde viene la palabra erótico o erotismo. El amor eros es el amor que debe existir en la pareja, aparte de otro. El amor eros es el amor que existe entre una pareja, marido y mujer. Es ese amor de atracción física, es ese amor de gusto por el cuerpo y la fisonomía del ser amado, del hombre a la mujer y de la mujer al hombre. Es muy válido, Dios así nos creó, nos hizo seres sexuales y no hay nada de malo en la sexualidad cuando está dentro de los planes del Señor. Entonces, hablar del amor eros no tiene nada de malo cuando se habla dentro del concepto de lo que Dios ha creado, dentro de los márgenes y planes que Dios ha creado. El amor eros, esta práctica fuera del matrimonio, pues se considera un pecado porque está fuera del plan de Dios. Y ese amor que no está cuidado bajo ah, el matrimonio, que es el principio básico de unión entre un hombre y una mujer, pues a ese amor, a esa actitud, a esa relación, se le dice que están en fornicación. Ajá, y cuando oímos fornicación nos suena fuerte. Bueno, fornicación es simplemente tener intimidad sin estar cuidados dentro de la bendición del matrimonio. Ahora, es pecado en el sentido de que si dos personas se aman, si dos personas se cuidan, se interesan, pues lo mejor es estar bajo el cuidado y la protección de Dios. Porque, y bajo la bendición de Dios, porque estando bajo la bendición de Dios, los parámetros de la intimidad se ven sanos, no hay culpabilidad, no hay reproche y son cuidados por el amor de Dios. Ahora, uh, esa fornicación es cuando están fuera del matrimonio. Cuando una pareja tiene este amor eros con otra persona que no es su pareja, su esposo, su esposa, a eso se le llama adulterio. ¿Ok? Y el adulterio, pues es una forma de pecado que sí no puede ser bendecida. Mientras que la fornicación es restaurada al venir dentro de la bendición del matrimonio o la bendición matrimonial, la fornicación no puede ser restaurada o sanada. La fornicación es pecado, es una perdición. La fornicación está fuera de los planes de Dios y está considerada como un daño. Dice la Biblia, ¿no? Que el que peca en su cuerpo contra sí mismo peca. Esto es decir, cuando un hombre y una mujer están casados y uno de ellos tiene intimidad, amor eros, con otra persona, se llama adulterio, y está pecando contra sí mismo y pecando contra la pareja y haciendo todo un destrozo. Entonces, el amor eros es la relación física entre un hombre y una mujer. Entre un hombre y una mujer. Ese es el amor eros, que está definido dentro de la Biblia y que tiene sus parámetros. Entre un hombre y una mujer. Después de eso ya queda fuera de la palabra de Dios y por lo tanto no sé dónde está escrito. El otro tipo de amor es el amor fraternal, ¿ok? El amor fraternal que viene de la palabra griega philos, de donde viene esto de eh, tener filial, amor fraternal. Este amor fraternal es el amor que se da entre familiares y entre amigos. Fraternalmente nos amamos. Ese sentimiento de amor, de cariño que hay por la familia y ese sentimiento que se llega a tener con amigos y amigas, ¿verdad? Ahora, sobre todos esos amores hay un amor que es por sobre todas las cosas y este es el amor ágape. La palabra ágape define el amor que viene de parte de Dios y es el amor que todos anhelamos tener. Y es bajo este amor bajo el que podemos servir. El amor ágape es el amor incondicional que Dios ha tenido para con nosotros. Y bueno, siempre que definimos el amor y que viene el 14 de febrero, vemos en tarjetitas descripciones del amor. Pero Primera de Corintios, capítulo 13, donde hay una descripción de este amor, Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 al 7, 8 y medio, vemos cómo se describe el amor en su más profunda dimensión. Dice así, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso,
no, eh, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Esta descripción del amor, cuando vienen tarjetas y se la dan a la novia o al novio, dicen, te queda corto, ¿verdad? Y en último los casos, yo me acuerdo que se lo di un día a mi esposa y me dijo, yeah, all right. O sea, sí, cómo no. Porque este tipo de amor que se describe aquí, con todas estas características, solo es el amor que Dios ha tenido contigo y conmigo. Es el amor de Dios que amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es ese amor que todo lo perdona, que todo lo cree, que todas estas, que no tiene envidia, que no es jactancioso, es el amor que Jesús mostró en la cruz por cada uno de nosotros. Ese amor que dice aquí, cuando tú lo lees y piensas en el amor que Dios ha tenido para ti, escucha cómo se oye, escucha cómo se oye, o escucha cómo se escucha para que sea una redundancia. Pero piensa en Jesús amándote como te ha amado. Piensa en Dios amándonos como nos ha amado. El amor es sufrido y en la cruz hubo sufrimiento. El amor es benigno, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Dios, Jesús no hizo nada por presumir lo que estaba haciendo. No se envanece, no hace nada indebido. Jesús dice que en el amor de Jesús no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Y cuando oigo esto, recuerdo las palabras de nuestro Señor Jesús cuando estaba siendo golpeado y escupido en el rostro y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es ese amor que Dios ha tenido contigo y conmigo. Es ese amor que está a la disposición de todo aquel que cree en Jesucristo. Ese amor que perdona, que todo lo cree, que todo lo sufre, es ese amor que está disponible para todos. En este tiempo, en este momento que estamos viviendo, la época de la gracia, el tiempo de la gracia, Dios, sabiendo nuestra incapacidad, tu incapacidad, mi incapacidad, dice, no importa lo que hayas hecho, no importa, no importa. A Dios no le ofende, no hay pecado más grande, pecado más chico, no hay error que le espante. Lo único que Dios quiere es que entendamos su amor y que aceptemos a Jesucristo como el único y suficiente sacrificio y abracemos eso y sea nuestra única motivación para vivir, dándole gracias a Dios todo el tiempo porque ha perdonado y lavado mis errores. Cuando tú entiendes este amor, mira, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas dejado de hacer, Dios te ama y te perdona de todas formas. Él piensa de una manera totalmente diferente, no es como un ser humano que te la guarda, te perdono, pero te la guardo. No, nuestro Señor cuando dice te perdono, te perdona completa y absolutamente. Y dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, vino Jesús y nos dio vida y vida eterna. Y ahora podemos vivir de una manera diferente, ya no pensando en nuestros errores, ya no pensando en nuestros fracasos, porque qué feo, qué difícil, qué imposible es vivir trayendo la cadena de los errores. Yo no podría, mi hermano, estar aquí si siguiera estando atado a mis pecados y mis errores. Y lo digo con mucho respeto para mi familia, mi esposa, mis hijos. Si yo constantemente estuviera recordando mis errores como una carga, no podría servir, no podría estar aquí, porque, porque no se puede eh, bañarte y volverte a poner la ropa sucia, ¿verdad? ¿No les ha pasado que te pones una playera, no la lavas, la guardas y te bañas y luego vas y te la vuelves a poner? Como que un ratito después dicen huele a cedo. ¿Sí han olido ese olor humano? ¿O nomás soy yo? Bueno, una vez me pasó, una vez me pasó que mi mamá me compró, no, me regalaron una playera Chemise Lacoste, que con su cuadrilito, ¿no?
Y pues imagínate, ir a la prepa con una camiseta así, una playera así, cuando pues no hay dinero, y, yo no quería soltar esa playera para nada. Entonces me acuerdo que me la puse, y entonces no sé si iba a haber otro evento un día después o 2 días después, pero no la quise lavar porque además, como éramos muchos hermanos, la agarraba el primero que la encontraba. Entonces me la quité y la guardé para que no mis hermanos se la fueran a poner. Entonces la guardé 2, 3 días, creo. Vino el día de la... Creo que iba yo a... Creo que iba yo a declararme a una noviecilla. Entonces fui por la playera, me la puse, traía el chemise, la acosté aquí con mi cuello, iba en el camión y como eso de las, no sé, 10 de la mañana empecé a oler feo. Dije, ¿quién no se bañó? Huele feo aquí en el salón. Y pasaba el tiempo y olía más, olía más feo y olía más feo, hasta que me di cuenta que el que olía mal era yo, porque la playera se había combinado el sudor viejo con el sudor nuevo y apestaba. Y pues no puedes andar así. Así es el perdón que debemos aceptar del Señor. Cuando Dios te perdona, Dios te lava completamente. Que tú te pongas y estés recordando tus errores o tus pecados o tus traumas o lo que hiciste, es como ponerte una ropa sucia. No puedes andar así, no puedes decir, ahora estoy limpio, ahora estoy perdonado cuando traes la ropa sucia. Entonces, entender el amor de Dios, eso es entender ese amor que es completo. Ahora, por qué estoy haciendo esta introducción del amor? Bueno, porque solo entendiendo ese amor podemos funcionar. Mira, si tú no entiendes, otra vez, es que ahora no sé qué me está pasando. Si tú no entiendes, me está entrando el espíritu de mi primo Ricardo, pero luego les explico. Si tú y yo no entendemos el amor que Dios ha tenido hacia nosotros, no vas a poder amar a Dios de la manera correcta. Si tú y yo no entendemos este amor que acabamos de describir, ese amor que tuvo Dios en la cruz por ti y por mí, difícilmente vas a poder amar de la manera que Dios quiere que lo ames. Difícilmente dejas prácticas que pensabas que estabas haciendo bien para Dios, cuando a través de este amor entiendes que nada de lo que tú haces puede reemplazar ese amor. Cuando tú comprendes el amor de Dios, entonces empiezas a amar y a servir a Dios de manera correcta. Te quitas cadenitas, te quitas patitas de conejo, te quitas que que me pone aquí mi mamá para que no me hiciera mal de ojo, porque yo traía aquí uno de estos, porque yo era el niño más bonito de la familia, entonces mi mamá me colgó. Bueno, en fin, te quitas todas esas cosas porque sabes ahora que el amor de Dios cubre todo eso, lava todo eso, perdona todo eso y te da mucho más. Cuando entiendes el amor de Dios, empiezas a amar a Dios de una manera correcta. Te, ima- te- quiero que veas en tu mente la imagen de la cruz. Es un palo horizontal, vertical, y lo que hace es de Dios hacia ti y de ti hacia Dios. Ese amor que es personal, es individual y es entre tú y Dios. Te recomiendo que busques entender y comprender el amor de Dios más y más y más cada día, porque eso te va a hacer amar a Dios más y más cada día de la manera correcta. Y entonces, solo entonces, podemos amar a los demás. La cruz, que esos son nuestros brazos extendidos, solo puede hacerse de la manera clara y sana cuando tu mente entiende el amor de Dios y tus pies están aterrizados en un servicio sano a Dios. Cuando estás plenamente parado, no brincando, como decía el versículo que habíamos leído la semana pasada en Romanos 12:12, no teniendo un concepto más alto de ti mismo que el que debas tener, no haciendo las cosas para estar flotando, no haciendo las cosas pensando en tus errores que te estás resbalando, ¿te acuerdas? Sino plantados tus pies en la roca que es Cristo. Cuando tu mente está en Dios, tus pies en Cristo, tus brazos están abiertos para amar y servir a tus hermanos, para servir a tu familia, para amar y servir a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tu mamá. Ahora sí tus pies y estás bien parado para hacerlo de manera correcta, sin balanceos, sin temporalidades, sin un amor equivocado, porque tu mente está con Dios y está en Dios, de tal manera que cuando tú abrazas a un hermano, a una hermana, lo haces sabiendo claramente
¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? No viene ese abrazo cucupuchero, abusivo. Es un abrazo sano, limpio. Cuando tú abrazas a tu mamá, a tu papá, los abrazas en un agradecimiento por lo que te han dado, un amor sincero. Cuando abrazas a tu esposa, a tu esposo, lo haces comprendiendo lo que significa el amor que existe entre tú y él o tú y ella. Cuando tú abrazas a tus hijos, sabes y entiendes que son un regalo de Dios, que son eh, que son perlas para el Señor y los cuidas y los educas de tal manera que se produzcan flores, que se produzcan en ellos regalos de actitud para Dios. Por eso es necesario que antes de empezar a describir las acciones que describe el capítulo 12, entendamos el amor. Sin ese amor es imposible decirte que tienes que servir o que tienes que enseñar o que tienes que cuidar, porque no lo vas a hacer de la manera correcta. Así es que entendiendo el amor, y perdonen por esta introducción un poco breve, entramos, esta era la introducción, nomás era la introducción, todavía no termino, dicen mis hermanos, hoy estamos ahora sí en Romanos capítulo 12, versículos 6 al 16, si Dios lo permite. ¿Y por qué 6 al 16? Bueno, porque aquí estamos hablando precisamente de los dones, de los carisma. La palabra don que se utiliza aquí, o para describir dones espirituales, es carisma, la palabra griega carisma, con CH, charisma se pronunciaría. Carisma. Son dones espirituales dados para el servicio de la iglesia. Ahora, de nuevo, si no entendemos que el origen de todo esto es el amor y lo que te mueve es el amor y lo que el principio y el fin es el amor que Dios ha tenido, el que tú le tienes a Dios y a tus hermanos, no podemos hacerlo. Entendiendo que es el amor, dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes carismas, diferentes dones, por eso dicen, tú tienes carisma para esto, ¿no? Tú tienes carisma. Esos carismas son dones espirituales dados por Dios a la iglesia para servir, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, esa gracia viene de parte de Dios, gracia es un regalo inmerecido, según la gracia y según el regalo que Dios haya dado en ti. Dios es el que da, Dios es el que da el regalo. Nadie puede darte el carisma de ser maestro o de ser servidor o de ser eh, discípulo. Eso es un don dado por Dios, el carisma. Dado por Dios es una gracia y dice, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Y bueno, la semana pasada había empezado ya con esos dones espirituales y hablábamos de que el profecía es en el mejor de los casos, es la declaración o la explicación en medida de la fe ejercitada. Profecía, en este sentido, en este punto, habla de la declaración de la palabra de Dios, explicando la palabra de Dios. Por eso ahora la profecía la profecía quiere decir declaración o expresión, es diferente a la profecía del Antiguo Testamento, incluso diferente a la profecía de los inicios del Nuevo Testamento, porque profecía significa hablar de parte de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra profecía significa hablar de parte de Dios. Y era tan importante esto y tan necesario para el pueblo de Dios que hubiera profecía porque no había nada escrito. No había Biblia, no había algo como lo tenemos ahora, no estaban los libros de los profetas ni nada de esto, y entonces la profecía era súper importante. Y el que era profeta de Dios tenía que hablar la palabra de Dios. Y como era tan importante, era tan peligroso hablar por hablar y decir Dios dijo y decir algo que Dios no había dicho. ¿Sabes qué peligroso era? Que si alguien decía Dios ha dicho y decía algo y no se cumplía lo que había dicho, estaba por la ley condenado a ser apedreado hasta morir o a ser decapitado. Entonces no cualquiera se atrevía a decir Dios ha dicho, porque si lo que dijo o lo que dice que dijo Dios no se hacía, le daban, como dicen en México, cuello. Le daban cuello, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento la profecía era hablar de parte de Dios. Los principios del Nuevo Testamento era hablar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios, de tal manera que pudiéramos tener escrita toda la palabra de Dios. Estos primeros apóstoles eran profetas en ese sentido, en el sentido de enseñar y explicar al pueblo gentil
Porque acuérdate que el judío entendía muy bien el Antiguo Testamento. Toda su vida lo leía, toda su vida lo escribía, toda su vida lo practicaba. Pero el gentil, o sea, nosotros a veces no sabíamos ni, si te decían Yeshua, no sabías ni qué, si te decían palabras en hebreo, si te hablaban del amor, de la presencia de Dios. Los gentiles no conocíamos eso. Fue hasta que los apóstoles en el Nuevo Testamento fueron integrando todas esas cosas y pusieron fin a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en esto que tenemos aquí, que aquí está escrito todo lo que necesitamos saber y que no hay necesidad de nada nuevo, porque todo está escrito aquí en este libro. Desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el deseo de Dios para nosotros está escrito. Así es que en estos tiempos no existe tal persona, profeta, al estilo del Antiguo Testamento. No existe una persona que venga a traer una nueva noticia de parte de Dios. Si alguien habla y dice que es una profecía y no está de acuerdo a la palabra de Dios, no es bíblico. ¿Okay? Entonces, si tú oyes por ahí que le llaman a alguien profeta o profetiza, como hombre o mujer, y está diciendo algo que no está en la palabra de Dios, por muy nuevo, por muy espectacular, créeme, eso es diabólico. Así dice la palabra de Dios. Entonces, él dice aquí el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. ¿Qué fe? ¿Qué es fe? Tener fe en que Dios es verdadero, en que Dios existe, en que Jesucristo resucitó de entre los muertos, en que está esperándonos en un lugar a todos y cada uno, que hay un lugar preparado para cada uno de nosotros. Fe en Dios, que puede todo y que hace todo. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11:1. Entonces, en la medida de la fe, en la medida de la fe también tiene que ver con la medida en que amas a Dios, porque tu fe nace del amor de Dios. Todo lo que dice aquí, lo que vamos a hablar, como fundamento tiene el amor de Dios. Por eso era necesario que te explicara qué es el amor ágape. Amor ágape es ese amor incondicional que Dios ha tenido para con nosotros. Cuando alguien entiende ese amor, puede profetizar, es decir, puede enseñar con la única intención de que tú y yo aprendamos. De tal manera que ahora un pastor eh, no se le llama profeta, pero lo que estamos haciendo, como en este momento que yo te estoy hablando la palabra de Dios, estoy practicando eso, enseñándote, profetizando la palabra de Dios. Pero no porque estoy trayendo algo nuevo, sino porque te estoy explicando lo que ya está escrito aquí. ¿Queda entendido? Profecía. Dice, seguimos, dice, conforme a MF, versículo 7, o si de servir, o de servicio en servir. Y el que enseña, de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Servir. Fíjate que de la palabra de servir, decíamos que era la palabra diácono, diaconisas o diáconos, que es la palabra griega original para servir. Y por eso en algunas iglesias les llaman diáconos a las personas que son servidores. Por ejemplo, aquí tenemos varios diáconos, todos los que ayudan en producción. Mi hija es diácona, diaconisa. Nelson es diácono, Luis es diácono, todos somos diáconos aquí porque todos de alguna forma ayudamos. Mi hijo ya no es Eduardo, sino es diácono Eduardo, es el nuevo título. Vero, hola Vero, ¿cómo estás? Bueno, sí. Este, diácono viene de la palabra servir. Entonces, cuando tú tienes ese don de servir, ese ángel de servir, que surge de querer dar a otros lo que has recibido, dar de gracia lo que has recibido. ¿Y qué has recibido? Cuando entiendes el amor de Dios, has recibido todo. Así es que todos podemos servir cuando entendemos el amor de Dios. Lo que hemos recibido de gracia, damos de gracia. Por eso ese ambiente que surge en la iglesia, cuando todos quieren servirse unos a otros, debería ser extendido a todo momento, pero normalmente solo se da a veces en la iglesia donde todos venimos, hermano, hermana, todos entendemos que estamos celebrando a Dios, celebrando al Padre, celebrando al Hijo, y entonces nos queremos animar y servir. Pero esa misma actitud que yo veo sanamente en las iglesias, donde, bueno, en las iglesias sanas, donde dicen que se necesita barrer y se apuntan 4 o 5 para barrer, se necesita hacer esto y hay muchas personas dispuestas. Eh, cuando existe este amor por Dios genuino, todos quieren servir y servirse unos a otros. Así es que dice el de servir, en servir, no hay otra cosa. El de servir no dice en predicar, dice en servir, no hay otra cosa.
No hay más explicación. El que enseña en la enseñanza. Esta palabra de la enseñanza viene de la palabra didasco, de donde se deriva la palabra didáctico. Todo material didáctico, todo maestro tiene esta capacidad de didaxtelia, es la palabra griega, didaxtelia, que es la capacidad de enseñar. Entonces, versículos, en Efesios, por ejemplo, capítulo 4, versículo 11, vemos cómo estamos movidos a la enseñanza. Dice Efesios capítulo 4, versículo 11, um, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro Señor Jesús, aquí en Efesios, Pablo está explicando que el Espíritu Santo ha dado estos dones de enseñanza, entre otros dones, a la iglesia y los ha puesto para que la iglesia se edifique. No es para que se exalte el que enseña, o sea, que el que enseña no se sienta más mejor que los demás, sino que enseñe a la iglesia para que la iglesia crezca. De alguna forma también el pastor cumple esa función. Y hay maestros y maestras que cumplen esa función. La maestra que está ahorita en la escuela dominical está haciendo eso. Está fomentando el crecimiento sano del cuerpo de Cristo en los niños. Entonces, eh, el que enseñe, el que exhorta en la exhortación. Ahora, exhortar normalmente entendemos esto o confundimos con la palabra o con esta actitud de traer un palo y andar viendo quién se porta mal y andar exhortándolos o a bibliazos. Y no, la palabra exhortación tiene que ver más con otra actitud. Eh, Fíjate que cuando una persona es exhortada, a través de la enseñanza puede cumplirse este principio de que unos enseñan a otros para que otros enseñen. Segunda de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, eso también enseña a otros para que a su vez puedan enseñar a otros. Es el concepto de enseñar para edificar la iglesia es para que se vaya multiplicando y tú puedas después explicar lo que hoy entendiste. Porque de alguna forma, cuando alguien te pregunta, un familiar te pregunta algo de la Biblia y tú lo has entendido, estás enseñándole esto. Dice también segunda de Timoteo 2:15, presentarse como obreros que no tienen de qué avergonzarse y que trazan bien la palabra de verdad. Cuando tú eres enseñado y cuando enseñas correctamente la Biblia, no manipulándola, no torciendo para sacar beneficio de la palabra de Dios, estás, dice, presentándote como obrero. O sea, no como productor, no como ingeniero, como un obrero, un simple obrero que traza bien. Los obreros, cuando Pablo se refiere a esto, se refería a estos obreros campesinos que tenían que hacer los surcos para la siembra de una manera correcta y alineada. Yo siempre he pensado cómo hacen para hacer las rayas largas cuando voy por el campo y quedan parejitas, ¿no? Usted no los ha impresionado eso que vas manejando y ves, cuando ya creció el maíz, por ejemplo, ves así un montón de maíz, pero cuando de alguna forma estás de manera perpendicular a las líneas, se ven los surcos completos lejos. Sí, creo que estoy solo hoy porque no. Ok, a mí me impresiona esa sencillez porque ves el surco completo y digo, ¿cómo le hacen para hacerlo? Bueno, los obreros, los campesinos tienen las formas y las técnicas para trazar bien los surcos. Dice aquí, tiene una base, y la base, sí, ok. Entonces, tienen la capacidad, dice aquí, de presente. Cuando tú aprendes bien, la palabra de Dios no la tuerces, sino que la trazas bien la palabra de Dios, enseñas bien la palabra de verdad. Y entonces el que exhorta, este, eh, esta persona que tiene la capacidad de exhortar, la palabra no tiene que ver con golpear, sino más bien es una combinación de una palabra que habla de simpatía y firmeza. Exhortación es más bien animar a alguien, es estar cerca de alguien. Viene también, tiene un origen eh, ah, con la palabra paracleto en griego. Y paracleto quiere decir alguien que está cerca de alguien para caminar. Entonces, exhortación no quiere decir estar arriba diciéndole cómo debe hacer las cosas. Exhortación tiene más bien que ver con estar a un lado de la persona que necesita
motivación, que necesita salir adelante, que necesita aprender a caminar o seguir caminando. Dice aquí, el que exhorta en la exhortación. Todas estas partes que estamos leyendo tienen que ver con un don que Dios te ha dado, es un carisma que Dios te ha dado y que debes fomentar. El don de la exhortación tiene que ver con exhortar, es decir, estar junto a la persona, pero con simpatía, con firmeza de corazón, con claridad de expresión, que tú puedas decirle y animarlo, que tú puedas acompañarlo, que tú puedas apoyarlo. Eso es lo que quiere decir exhortación. El que reparte con liberalidad, repartir con liberalidad es con esta capacidad de tener sencillez y libertad para hacerlo. No es repartir desde el punto de vista dar al que no tiene para mostrar que yo sí tengo. Todos estos dones, de nuevo, están fundamentados en el amor. El que reparte, no reparte o no da mostrando lo que hace. No hace cosas por vanagloria. Y esto que les estoy diciendo parece sencillo, pero en la práctica es un complejo. Cuando alguien reparte, le toca repartir, le toca dar, y no lo está haciendo bajo el concepto de lo que dice la Biblia de Dios, que es con sencillez de corazón, lo hace ya bajo otra implicación. No ha entendido el amor de Dios. Porque a final de cuentas lo que reparte, sea suyo o sea de la iglesia, dice la palabra que ¿de quién son todas las cosas? Son de Dios. Cuando una persona que tiene capacidad económica o recursos y da pensando que lo que tiene es suyo, no está repartiendo con liberalidad bíblica. Lo está haciendo buscando una exaltación personal. Y en esa exaltación personal, pues no hay amor de Dios. Hay amor por su persona. Quiere que toquen la campana, como decían los fariseos, que cuando depositaban las ofrendas, tocaban las campanas, una trompeta para que escucharan que estaban depositando. Eso es vanidad. Aquí lo que nos está hablando son estas expresiones de servicio que se dan en la iglesia, están fundamentadas en el amor de Dios y por Dios y para Dios. De otra manera no funcionan en la iglesia. El que preside con solicitud, presidir es dirigir, es estar atento, es poner atención en lo que hay que hacer. Debe ser con gracia y con humildad, se debe hacer no en forma carnal, sino en forma espiritual. Viene de un origen que se llama, en griego es prostanemos, hoprostanemos, que tiene que ver con hacer las cosas con una humildad y con una sí, con una humildad muy contraria a la carnalidad. Presidir es dirigir para el bien de los demás. Es como lo que hace el pastor cuando dirige al rebaño. Si un pastor dirigiera el rebaño al precipicio, ¿qué pensarías de ese pastor? O sea, de este pastor de ovejas. Sería un mal pastor, ¿no? Estaría asesinando a pobres ovejitas que además, exacto, que esas ovejitas no saben dónde ir, dónde comer. El pastor lo que tiene que es dirigirlas con amor hacia donde hay pastos frescos, donde hay agua fresca. Estoy hablando del pastor de ovejas, no del pastor de iglesia. Pero de la misma manera, esa implicación, ese amor que le tienen los animalitos, ese cuidadito, es el cuidado que debe tener el que preside. Dirigir a las personas, dirigir a las personas sabiendo que está haciendo una función de dirigir a las masas a algo bueno. ¿Ok? Y por último, misericordia. El que tiene misericordia, que lo haga con alegría. Es diferente al de repartir, porque el de misericordia es un don que se hace con alegría, mientras el otro se hace pensando que las cosas son de Dios, repartir, sabiendo que todo es de Dios. El de misericordia tiene que ver con alegría. Y qué bueno que el que reparte tuviera el entendimiento de que las cosas son de Dios y que tuviera además misericordia, porque lo hace con alegría. ¿Sabes? Y esto, por eso cuando pasas por esos capítulos y lo piensas en tu persona, cómo golpean. Muchos de nosotros que estamos aquí estábamos en una iglesia donde había ¿cómo le llaman? Un centro de distribución de alimentos y de ropa. Y entonces venían muchas personas y bueno, pues había grandes cantidades de alimentos y de ropa. Y sin faltar, digo, desgraciadamente, se combinaban dos cosas. Una, había mucho y cosas buenas, y otro, había quien abusaba. Y cuando venía el que abusaba,
y veías lo mucho que había, y si te olvidaba el amor de Dios, decías, estos encajosos vienen, porque, discúlpame la palabra encajosos, pero es que era repartida supuestamente comida para quien no tiene que comer, ¿verdad? Entonces llenaban las bolsas con jamón, con mantequilla, con pan, con latas y sacábamos a veces unas bolsas bien llenas, bien grandes y pues ibas con las personas y, hermano, sí, ¿dónde pongo esto? Porque había que llevarle las cosas hasta su carro. ¿Dónde está su carro? "Ah, sí, ahorita lo traigo." Y estabas cargando ahí o esperando y llegaban con una Escalade 2015, 2016 o con carros, y decías tú, y casi casi te caen las bolsas así de la mano. Ay, no. Y daban ganas de, ya por lo menos carga tú las cosas. ¿A poco no? O sea, pero es que se combinaban dos cosas. Había mucho, y tú sabes que había personas que tenían necesidad. O sea, había mucho, y decías, qué bueno que esto se pudiera llevar a quien realmente tiene necesidad. Entonces había mucho, y llegaba quien abusaba. Y ahí, esto de repartir y de tener misericordia, cuando no estaba Dios en tu corazón, pues se acaba. Y cuando no está Dios en el corazón en ese sentido, pues terminaba haciéndote daño. Por eso yo les recomendaba a las personas, si no tienes ese don de repartir con liberalidad, sabiendo que todo es de Dios y teniendo misericordia, mejor no vayas al centro de servicio porque te hace daño. A mí me hizo daño en un principio, porque empecé pero ¿sabes qué? Libertad es, todo es de Dios y lo repartes, no importando quién. Y misericordia es porque tú no sabes si el que trae su Cadillac Escalade 2015 acaba de tener un accidente o acaba de tener su trabajo o la Escalade se la van a quitar el mes que entra porque no ha podido pagar. Tú no sabes. Tú veías y hacía yo consideraciones, pero no sabes qué está viviendo la persona. Y como no hay misericordia en ese momento, no sabías qué estaba viendo, entonces se acababa ese amor. Ahora, ¿cómo puedes mantener misericordia y capacidad de repartir teniendo el amor de Dios? Por eso es importante que cuides siempre tu amor hacia Dios. No lo dejes ensuciar por lo que los demás hacen. No dejes que tu amor hacia Dios se ensucie porque alguien no hizo lo que tenía que hacer. No dejes que se ensucie porque tal o cual persona que tenía que estar temprano para hacer algo no vino. O que tal o cual persona que tiene más, lo tiene porque hizo algo que, ¿sabes qué? Todo es de Dios, la justicia es de Dios, tú olvídate, tú haz tu función por amor a Dios. Cuando estás en la iglesia, cuando estás en la familia, sigue haciendo las cosas, sigue amando. Cuando un hijo no responde como debe responder, sigue amando a ese hijo, a esa hija, sigue amando, porque el amor es el que va a transformar corazones. Tú sabes que una persona que tiene un problema de adicción, la única forma en la que puede volver a la familia es sintiendo amor. Una persona que ha cometido cualquier error, la única forma de regresar a la familia, regresar a un lugar seguro es sintiendo amor de los que deben amarlo. Es la única forma. No solo de regresar, pero la única forma segura de que se levante de ese error, de que se levante de ese fracaso, que todos cometemos fracasos. Ahora, recuerda que no importa lo que hayas hecho, no importa, porque delante de Dios todas las cosas son iguales. Todas las cosas son iguales. No estamos evaluando el error de esta persona o de aquella persona, estoy evaluando el error delante de Dios. Lo que hayas hecho, lo que hayas pasado, cuando tú pides perdón a Dios y cuando entiendes que Dios te perdona, porque una cosa es pedir perdón a Dios y tener la duda, ¿me perdonará? Dice la palabra de Dios, que cuando nuestros pecados son confesados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no le importa el pecado ni el error. Lo que quiere es que comprendamos que Él te ama y nos ama. Y entonces puedes empezar a caminar. Así es que, ¿qué mejor lugar para sanar un dolor que en un lugar donde hay hermanos o familia o personas que aman a Dios? Porque entonces pueden funcionar todas estas cosas. Versículo, ¿en qué estábamos? No me la muevan. Dame la el amor sea sin fingimiento, versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amor sin fingimiento. ¿Cómo se puede fingir el amor?
siendo hipócrita. Lo contrario al amor es la hipocresía. Lo contrario al amor es la hipocresía. La mentira es lo que destruye el amor. Donde hay mentira, no puede haber amor. Jesús es amor. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad. El amor de Dios solo se puede entender en verdad. Entonces, para que el amor crezca, debe haber verdad. Pero la persona que representa amor y no lo tiene es hipocresía. Dice aquí que el amor sea sin hipocresía o sin fingimiento. Cualquier cosa que se hace con fingimiento, qué feo, qué fea cosa tan horrible es, ¿no? No hay cosa más horrible que alguien te diga que te ama, te estima o te quiere hipócritamente. No hay cosa más horrible que lastime. Y mi hijo, que es sordo, tenía esa capacidad de ver en la expresión, dicen en el lenguaje del cuerpo, en el lenguaje corporal, si una persona era hipócrita o no. Y le decía yo, ¿cómo me gustaría tener esa capacidad? Pero bueno, como él no oye, desarrolla otros sentidos, ¿verdad? Unos sentidos de ver la expresión completa del cuerpo. Y entonces, pues mi hijo tenía 10 años, 11 años, y alguien llegaba ya sea a la familia o alguien llegaba a la casa o incluso a la iglesia, ay, ¿cómo lo quiero a tu hijo? Que no sé qué, y decían, y mi hijo decía, y yo le decía, ¿qué es esto? Esta seña es hipócrita. Ah, sí, perdón. Es que yo lo hacía así porque es más hipócrita. No, esa es la seña, hipócrita. Y le decía, ¿por qué? Entonces, yo veo en su cara y yo veo que no me quiere o que no te quiere. Y decía, wow, me quedó sorprendida esa vez porque con una persona específicamente llegó y hizo así muchos aspavientos. Ah, ¿cómo está? Qué bonito, que no sé qué. Y a mí me convenció que amaba a mi hijo y que le caía bien, pero mi hijo me dijo, no, es una persona hipócrita. Qué horrible es que te finjan amor, que te finjan cariño. Dice aquí que el amor sea sin fingimiento, sin hipocresía. No actúes lo que no sientes. ¿Por qué dice esto? Porque lo que enseguida va a darnos son ciertas actitudes. Los primeros son dones, son carismas, son talentos que tienes para servir. Los siguientes son acciones que se pueden solo hacer en el poder del Espíritu Santo. Lo siguiente no lo puedes hacer si el poder del Espíritu Santo no ha provocado en ti amor. Los siguientes cosas que vamos a leer, los siguientes dones, solo se pueden hacer bajo el poder del Espíritu Santo. Y esto es cuando el amor está en ti. Por ejemplo, dice, el amor sea sin fingimiento. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Filadelfia es la palabra en griego para fraternal. Filadelfia, como el queso Filadelfia. No. Eh, el amor fraternal solo se puede hacer cuando entendemos que la otra persona o las personas son nuestros hermanos casi por sangre. No, no hermanos de sangre, pero casi por sangre. ¿Sabes qué sangre? La misma sangre de Cristo. Amor fraternal es saber que las personas, cualquier otra persona, puede ser amada y sanada y ha sido lavada y perdonada por la misma sangre de Cristo que te lavó a ti y te perdonó a ti. Solo así, entendiendo el amor de Dios, puedes amarse los unos a los otros de manera fraternal. Yo puedo amar a cualquiera de ustedes, no por quien son en sí, sino por lo que son delante de Dios. Amar a alguien por quien es amar sin entender el amor de Dios. Porque normalmente nos es más fácil amar al que tiene, ya sea riqueza o belleza o cualidades, que al que no tiene esas cualidades. ¿Estás de acuerdo? Es más fácil amar a un chilango que a... No, no, si a los chilangos casi nadie los quiere. En fin, es más fácil amar a quien te cae bien que a quien no te cae bien. Pero es más fácil amar al que tiene cosas que tú quisieras tener que al que no tiene, ya sea físico o material. Es más fácil amar en la carne. Es más fácil amar así
cuando no está Dios en tu corazón, ¿o no? Cuando está Dios en tu corazón, amas a la persona, sea quien sea, por quien representa para Dios. Tú puedes amar a alguien tirado en el piso, que está alcoholizado o que está drogado, sabiendo que si Dios lo toca, lo puede perdonar. Tú puedes amar a alguien que está tirado en el piso en dolor, sabiendo que Dios es la respuesta a su dolor. Tú puedes amar a cualquier persona sabiendo que puede ser lavada o que es lavada, que puede ser perdonada o que ha sido perdonada por la misma sangre, por el mismo perdón con que tú has sido perdonado. De nuevo, estas cosas de amar fraternalmente no pueden suceder si no está la potencia, si no está el poder del Espíritu Santo en ti. Estas cosas que te estoy diciendo, hay dos riesgos para poderlas practicar. Y pon atención en estos dos riesgos. La primera es querer hacerlas bajo tus propias fuerzas. Es un peligro. No puedes hacer lo que está aquí bajo tus propias fuerzas. La segunda forma de acercarte a este capítulo y que te va a hacer mucho daño es acercarte a este capítulo, a estas cuestiones, pensando en los demás hacia ti, pensando en que los demás te deben amar, que los demás te deben de servir, viendo esto como una forma de evaluar qué tanto estás tú siendo el centro de las cosas, o qué tanto el otro hermano está amando de manera fraternal, o qué tanto del otro hermano está sirviendo. Cuando tú estás viendo esto, poniéndolo en otras personas, te va a hacer mucho daño. Te va a hacer mucho, mucho daño. La palabra de Dios siempre es personal. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere hablar contigo. No quiere hablar con tu esposa a través de ti siempre, o con tu esposo a través de ti. Dios quiere tratar contigo primero. Y cuando trata contigo, entonces puede ser instrumento útil para hablar lo que Dios quiere a otras personas. Pero no puedes pensar como lo hacía, no recuerdo quién, pero yo creo que puedes tener muchos casos, ¿no? De que personas están en la iglesia, está el pastor predicando y esto lo tenía que oír mi cuñado. Si estuviera aquí mi compadre, esto lo tenía que oír mi comadre. Y están pensando quién debería escuchar esa palabra que está escuchando de parte de Dios. Ya está mal, porque, porque la aplicación viene primero personal. Y si no está tu compadre, tu comadre, tu hermano, tu hermana oyendo, es porque o no le toca en ese momento o porque Dios quiere hablar contigo. Dios tiene el tiempo perfecto para hablarle a cada uno. ¿Están de acuerdo? O sea, no es que aquí no es de llevarle, no, las cosas de Dios no es de lleva y traigo, ¿no? Fíjate que en la iglesia dijeron que tienes que hacer esto. No, tú tienes que vivir primero para que las personas después puedan practicar lo que están viendo que tú practicas. Así es que amarse, este primer versículo 10, amarse con amor fraternal tiene que ver con eso. Amarse de manera honesta, sin fingimiento. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, dándonos honra los unos a los otros, prefiriéndonos los unos a los otros, no dándome lugar yo, sino prefiriendo los unos a los otros, dándoles el lugar a las personas. Qué feo es llegar a una iglesia donde hay lugares que están reservados y apartados para tales personas. Qué feo es que haya reservación. Y yo una vez fui bueno, mi esposa y yo fuimos a un concierto de un cantante cristiano y íbamos a entrar por la fila y dijeron, a ver, ¿qué boleto traen? Y enseñamos nuestro boleto. Oh, no, dice, ustedes van en la otra fila. Y no, esta es para los VIP. Dije, ¿para los qué? Para los VIP. ¿Y qué es VIP? Very Important Persons. Dije, a ver, espérame, ¿dentro de la iglesia hay Very Important Persons? ¿No todos somos iguales para Cristo? No, pues había una lista de asientos hasta enfrente para las very important persons. ¿Y quiénes eran? Pues los que habían comprado un boleto más caro. Qué feo, dije yo. Eran más importantes porque tenían más. Y de ahí te puedo contar muchas cosas, ¿no? Que cuando las cosas son fomentadas por el interés, wow, qué horrible hay esa. Dice, honrándonos
prefiriéndonos los unos a los otros, dándonos honra los unos a los otros. Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Colosenses capítulo 2, versículo 20 dice que, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? Espérenme. 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? No. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Sí, no. Bueno, ese es el sentido de lo que le querías comentar. Tengo el versículo no correcto. Eh, con diligencia, movidos por el Espíritu Santo, es, con diligencia es no ser perezosos y hacer más allá de lo que se puede hacer con tus propias fuerzas. Cuando tú entiendes que Dios ha ido lejos para encontrarte, para traerte, cuando tú eres movido para hacer algo por otra persona, es hacerlo con diligencia, no con pereza. A veces en el ministerio tienes que dar dicen, una milla extra. Y la milla extra tiene que ver con o servir un poco más o ayudar más en la iglesia, más a una persona, en todos los trabajos. El ir una milla más significa que eres diligente, que no eres perezoso. Qué horrible es cuando la persona nada más hace lo que le han dicho. En cualquier actitud, ¿no? Cuando tú le dices a tus hijos, levanta este plato y solo levantaron el plato y a un lado estaba la cuchara sucia, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? O sea, ¿por qué no hiciste? ¿Por qué no levantaste la cuchara si estaba ahí cerca? Diligente es estar atento. Claro, dicen los jóvenes, dice aquí un joven, es que me dijiste el plato, no me dijiste la cuchara. La diligencia tiene que ser con ir más allá. ¿Sabes? Cuando yo trabajaba de mesero, y esto lo aprendí muy joven, cuando trabajaba de mesero, una vez, era un salón de fiestas, entonces teníamos que llevar cosas y traer cosas. Yo iba saliendo del salón, iba a la cocina y el capitán de meseros me detuvo y me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, a la cocina, ¿qué vas a traer? Unos refrescos. Dice, ¿qué traes en la mano? Nada. Exacto. No traes nada, ¿verdad? No, no traigo nada. Exacto. Si cada vez que salgas o entres del salón, tienes que tener las manos ocupadas. Si sales, saca un plato sucio. Si llevas, lleva algo, pero no camines con las manos vacías. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Y trato de enseñar a mis hijos, no traigas las manos vacías. Si estás trabajando, llévate algo o trae algo, limpia algo. O sea, si te mandan por el plato, llévate el plato y la cuchara que también está sucia. O sea, ser diligente. No ser diligente es ser perezoso. Si te dicen en la iglesia, vamos a orar por el hermano que está en una necesidad y vas a orar los 2 minutos o 5 minutos que oraron y ya está siendo perezoso. Vamos a orar por un hermano, es que lo mantengas en oración, no solo ahí, sino en tu casa y cuando puedas estar delante del Señor. Diligente, hacer más de lo que te están pidiendo. Eso es lo que quiere decir servir con diligencia, compartiendo, gozosos en la esperanza, confiados confirmados sufridos en la tribulación, constantes en la oración, coinonía, en la esperanza. La esperanza que está en nosotros es esa esperanza en Cristo. Y con esto voy a terminar, porque algunos ya se me están durmiendo. Eh, Son dones que tienen que hacerse bajo el concepto y el entendimiento que Dios es el que empieza la labor y la función y Él la va a terminar con gozosos en la esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Gozosos en la esperanza es todo lo que hagas, hazlo porque un día vas a estar con el Señor. Un día vamos a estar con el Señor y delante del Señor. Y en Apocalipsis dice que delante de Él vamos a tirar nuestras coronas. Bueno, que Él primero nos va a dar coronas. Y esas coronas tienen que ver no con coronas de premio, sino con coronas por haber hecho cosas.
no coronas de salvación, Él te va a dar coronas por vidas a las que tú pudiste tocar, por vidas a las que tú pudiste mostrarles con tu actitud cuánto los amaba Cristo. Y incluso esas coronas no te las vas a conservar, porque dice que después arrojaremos nuestras coronas delante de Dios. O sea, todo lo que hacemos no lo hacemos ni por gloria. Dios te va a dar honra y honor, pero nuestra esperanza es un día encontrar a Dios, estar delante de Dios y decirle gracias, Señor, por las oportunidades que me diste de hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por las oportunidades que me diste de bendecir a otras personas. Sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación, igual, acuérdate, el principio de hacer todas estas cosas es el amor de Dios. Sin el amor de Dios no puedes pasar por tribulaciones. Juan capítulo 15, versículo 18, Jesús dice, del 18 al 21, Jesús está hablando y dice, si a mí me persiguieron, si a mí me vituperaron, si yo fui golpeado, a ustedes también los van a perseguir por causa de mi nombre. Esa es la tribulación. La tribulación no es que tengas problemas económicos. La tribulación a la que se refiere aquí son los problemas a los que te vas a enfrentar por declarar que eres cristiano. Y ya lo estamos viendo. Cuando dice que en los últimos tiempos habrá tribulación, pues creo que ahora es más delito en algunos países declarar que eres cristiano que declarar que vas a celebrar todo este mes, ¿no? Declarar que eres cristiano es más ofensivo en algunos lugares que declarar que eres otra cosa, que vives otra cosa. Estaba oyendo un artículo en las noticias, en un supermercado, en un mall, aquí estaban tratando de correr o de sacar a una persona porque traía una playera que decía Cristo salva y atrás decía Cristo es tu respuesta. Los policías querían sacar a la persona porque no podía traer esa playera en el mall, porque era ofensiva para otras personas que no creen en Cristo. Fue una noticia que pasa desapercibida, pero cuando tú pones atención a esas cosas, dices, a ver, espérame, puedes traer una playera que dice F, las palabras F, y no dice nada. O sea, puedes traer palabras ofensivas en la playera y no dice nada. Puedes tener tu sello de orgullo, no sé qué, pero si dices que eres cristiano, que amas a Cristo, incluso hasta en tu trabajo te hacen burla. Eh, Vi una película, ¿no? Donde es una película cristiana, se las recomiendo, a medias tintas. En algún lugar, en un momento de la película quieren correr a un empleado porque está predicando el evangelio dentro de la empresa. Y le dice, es que usted no puede estar predicando. Dice, pero lo hago al momento del lunch, cuando todos estamos comiendo, les estoy predicando. No, dice, es que no puedes hacer eso. Le estás cortando la libertad a los demás. No puedes predicar a Cristo en la empresa. Y si lo sigues haciendo, te vamos a correr. Y wow, puedes tomar cualquier otro tema en el momento de comer. Drogas, hechicería, brujería, ovnis, monstruos, lo que quieras. No hables de Cristo porque te corren. Tribulación, dice aquí Juan 15, tiene que ver más con eso, ¿no? Dice, si a mí me persiguieron, a quien hizo milagros, a quien resucitó a los muertos lo persiguieron y vituperaron, imagínate a ti y a mí. Bueno, pues ahí el versículo 13 dice, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que bendicen, bendecid y no maldigas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Todas estas cosas tienen que ver con el amor de Dios. Compartiendo, coinonía, tener las cosas en común, bendecir a los demás, bendigan a los que les maldicen, dice, bendecir a todo mundo. Versículo 15, eh, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Esto tiene que ver con empatía, ponerte en los pies de los demás, ponerte en los pies del otro. Todas estas cosas no siendo altivos, que regresa a ese versículo donde nadie tenga una opinión más alta de sí mismo. Cuando tú tienes los pies plantados en la roca que es Cristo y tu mente entendiendo el amor de Dios que ha tenido por ti, por mí, solo te quedan dos cosas por hacer. Dos cosas. Primera de Juan 1:19 dice así, y con esto termino porque
pues de nada serviría no ponerle acción a lo que estamos haciendo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para que tú y yo podamos servir, para que tú y yo podamos expresar estas cosas, necesitamos lavar nuestro corazón primero. Y lavar nuestro corazón solo es pidiendo perdón. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos lo que hemos hecho, si confesamos que no hemos actuado de esta manera, si confesamos que hemos abusado de nuestros dones, si confesamos lo que Él es fiel y digno para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Todo esto solo se puede hacer entendiendo el amor de Dios, poniendo tus pies en la roca, tu mente en el amor de Dios, para entonces poder extender tus brazos para amar a los demás. ¿Qué tanto estás plantado en la roca? Sería una pregunta. ¿Qué te falta pedir perdón? ¿Qué tanto entiendes el amor de Dios? ¿Qué impide que entiendas que Dios te ama, te ha amado y te amará por siempre cuando tú le pides perdón? ¿Qué está interfiriendo en tu mente pensando que Dios te va a rechazar? Porque eso es del diablo. Dios te perdona y te acepta tal como eres. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. La gracia quiere decir que cuando alguien te dice, tú quieres entender y aceptar el amor de Dios, no es solo levantar la mano físicamente, es levantar el corazón y decirle, entiendo, Señor, cuán pecador soy, entiendo tu amor por mí, entiendo tu perdón, te entrego mi vida, Señor, porque sin ti no pudiera vivir de esta manera. Sin tu amor en mí, sin tu poder del Espíritu Santo, no pudiera yo vivir como tú me dices que debo vivir. Así es que te entrego mis pensamientos, mi alma, mi vida, te entrego todo, Señor. Y si tú has hecho esta oración y haces esta oración, entonces sí, tu vida es escrita en el libro de la vida. Tu nombre es escrito en el libro de la vida. Y tenemos todos esperanza de vida eterna. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por esta mañana, Señor, en las que tú nos has hablado. Cuando tu palabra es directa y es clara, Señor, ese peso que se siente en los ojos, ese peso que se siente en la mente, Señor, no es otra cosa que una mente pequeña, siendo iluminada por un poder tan grande como tu Espíritu Santo, Señor. Damos gracias de no explotar, Señor, y de ser desintegrados por la sabiduría de tu pensamiento y de tu corazón, Señor. Damos gracias porque cuando tu Espíritu Santo viene hacia nosotros y nos toca y nos revela todas estas verdades, Señor, y nos motiva a vivir de una manera diferente, no somos desintegrados, Señor, sino que somos amados y fortalecidos por ese amor, por esa esperanza y por ese Espíritu Santo. Te pido, Señor, que cada persona que hoy haya escuchado este mensaje o que esté por escucharlo, Señor, pueda entender cuánto le amas, Señor, que su mente sea explotada, Señor, por el amor incondicional, ese amor ágape en el que tú, Señor, todo lo soportas, todo lo espera, nada se envanece, Señor, todo lo da, todo lo sufre, Padre bendito, y lo has dado por mí y por cada uno de nosotros, Señor. Y entonces nos podamos plantar en la roca que es Cristo y caminar firmes para poder abrazar y sustentar y levantar y ayudar. ¿Y por qué no, Señor? Levantar nuestras manos cuando necesitamos ayuda. Te doy gracias por mis hermanos, bendice sus hogares, bendice sus familias, Señor. Trae perdón, trae reconciliación, trae claridad de pensamiento en cada casa, en cada hogar, en cada mente, para que tu amor sea vivo y real en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Muchísimas